Bien, la palabra para hoy es Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el 20. El título de la prédica es ¿Queréis entrar en el reino de los cielos? Vamos a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Cuando recibí la gracia, yo fui a la iglesia y cuando entendí o llegó a mi corazón leyendo la Biblia, experimentando la muerte y la resurrección de Jesucristo, leyendo la Biblia, viendo cómo fue verdaderamente que pasó, cómo fueron los acontecimientos de la muerte de Cristo, conmovió tanto mi corazón que entendí que aunque yo no había matado a nadie, ni había hecho los grandes, pero sentía que era pecador y que mis pecados, por cualquiera que fuera pequeños o grandes, habían llevado a la cruz al Hijo de Dios, el Hijo inocente de Dios, pagando por la culpa de los hombres. Me conmovió tanto que duré llorando que no podía ni hablar, lleno de amor y agradecimiento por Él. Mi nuevo nacimiento fue leyendo la Biblia y queriendo entender más profundamente. Llegué a ayunar hasta 7 días, que fue lo máximo que por algunas circunstancias no pude más, y no fue por hambre, sino por una mala enseñanza. Corté el ayuno, pero solamente ayunaba y quería leer y entender y conocer más a Dios y querer conocer más a Jesucristo leyendo. Me conmovía tanto lo que pasaba y me arrepentía tanto de no haber leído antes que traté por todos los medios de recuperar el tiempo perdido y leía de día y de tarde y de noche. Ya Juanita estaba preocupada, ese man, ¿qué le pasó? Entonces, orando también por ella, porque yo no podía predicarle, yo no sabía tampoco cómo era. Lo que estaba pasando dentro de mí era inexplicable. Entonces oré para que ella también pudiera recibir la gracia y el don de la justicia, sin pensar que estaba pidiendo por el don de la justicia. Y se fue a un retiro de damas y llegó completamente transformada, llegó renacida y estaba tan feliz porque el Señor había tocado su espíritu. Y desde allí los dos comenzamos a vivir una vida nueva, una vida que nosotros no comprendíamos, sino que nuestros oídos se habían abierto espiritualmente y nuestro conocimiento y el entendimiento acerca de pecado es como si nos hubieran puesto una lupa, unas gafas para ver el pecado y oír el pecado y entender muchas cosas que no entendíamos. Antes decíamos que era natural, pero ahora veíamos el pecado como pecado. Pero eso también, en medio de todo, fue nuestro nacimiento como gentiles. Pero cuando quise comenzar a conocer un poco más a Dios y entendí, por fin, después de muchas cosas que me pasaron, entendí el ser libre de la ley. Eso fue algo maravilloso en mi vida después de haber recibido la gracia. Entonces comprendí que ser libre de la ley verdaderamente es una maravilla de Dios. Por eso todas mis prédicas, casi desde hace mucho tiempo, comienzan hablando acerca desde el Génesis, desde el propósito de Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y luego llega Jesucristo. Entendiendo la ley, entendiendo ahora el propósito de la ley, entendiendo la ley y el evangelio, destapó mi corazón y me abrió una puerta muy gigante
pero yo no comprendía. Yo no entendía, sino solamente que tenía como especies de, como dijera yo, muros que me permitían alcanzar a ver una vista, algo. Cuando el paralítico que llevaron los amigos, que no pudieron entrar a Jesucristo, sino que tuvieron que destapar el techo y ponerlo al frente, para bajarlo para que lo pudiera estar al frente, es que ellos no alcanzaban a verlo. También también había un hombre bajito, recaudador de impuestos, Zaqueo, que no alcanzaba a verlo y tenía que subirse a un árbol para alcanzar a verlo. A veces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de querer encontrarlo a él y de ver lo que otras personas que teniendo de frente no ven lo que otro ve, y cuando uno alcanza a ver lo que verdaderamente Dios quiere que vea, Él también fija en nosotros su vista, su mirada, y fijó su mirada en aquel que bajaron por el hueco, y fijó su mirada en Zaqueo, que estaba también en el árbol. No llamó la atención ninguno de los que estaban de frente, llamó la atención aquel que cogió altura para alcanzar a verlo. ¿Quién es Yeshua? De quien hablan. Entonces él dijo que bájate rápido y desciende, porque necesito ir a tu casa hoy, es necesario posar en tu casa. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que no logra ver a Jesucristo como verdaderamente Dios quiere, pero usted llama la atención de Él cuando usted hace todo lo posible por alcanzar una altura para verlo a Él, para entender su pensamiento. Porque es que para que nosotros entendamos esta predicación, tenemos que entender que Dios es justo y es misericordioso. Si nosotros entendemos que Dios es justo, quiere decir que Él hace justicia. Pero en su justicia, lo más elevado de Él es su misericordia. Si Él obrara sobre nosotros con solamente justicia, sin misericordia, nosotros no tendríamos oportunidad de la salvación. Pero aunque Él es justo, lo más elevado de Él como Dios es su misericordia, expresada en el Hijo de Dios que viene como Rey, y en su primera manifestación usa de misericordia, pero también nos enseña de justicia y enseña que es pecado y llama las cosas por nombre. Cuando nosotros nos acercamos a Él solamente con los ojos de soy pecador y soy un pecador y soy un pecador, obviamente el pecado que nosotros tenemos tiene es algo como muy grande para nosotros. Y sin haber entendido desde el principio el pecado original y el pecado espiritual y el pecado de la carne, de la conducta, solamente nos acercamos a Él con el pecado de la conducta. La conducta nuestra nos hace ir a Cristo. La conducta de la mujer adúltera hizo que se la llevaran a Cristo. La conducta que era manifiesta como si fuera una lente a través de la ley. Pero antes que viniese la ley, antes que viniera la ley, ¿qué había? Había solamente un pacto con Abraham de la circuncisión que Dios le permitió a Abraham entender. Dios le permitió entender, al ver Dios la fe de Abraham, le dio el pacto de la circuncisión, porque entendió, Dios vio que él era que tenía un corazón circuncidado, y le dio como pacto la circuncisión en la piel. Hoy no voy a hablar de la circuncisión, sino solamente quiero que entiendan la circuncisión como, ¿cómo lo digo yo? Cuando uno tiene una semilla, para sembrar la semilla, por ejemplo, una arveja tiene que quitar la vaina para poder sembrar la semilla. Si uno siembra la semilla con la vaina, no produce, sino que se ve la semilla cuando se quita la vaina. Cuando se quita el mango, entonces uno por dentro ve la semilla. Cuando coge el aguacate, quita la cáscara y ve por dentro la semilla. Cuando Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, es porque entendió que él es semilla, que de él saldría semilla. Entonces la circuncisión es como que Dios permita, entre comillas, pelar, si se puede decirlo de alguna manera con el lenguaje nuestro folclórico, pelar para poder ver en la semilla el fruto de lo que va a producir esa semilla.
Por eso el pacto de la circuncisión era como que este hombre entiende, y él es semilla mía, él tiene la semilla de la fe, él tiene fe. Abraham es el padre de la fe, es semilla para su descendencia. Y de ahí saldría Jesucristo, y a él le dio promesas. Entonces, si Abraham comprende que Dios es misericordioso y justo, de allí Dios entonces llama a Moisés y le da la ley, para que por medio de la ley se siembre, como dijera yo, para preparar el camino para sembrar una buena semilla, que es la de Cristo. Cristo es simiente de Dios, pero va a sembrar esa semilla sobre tierra fértil, ¿sí? Entonces hace que todos entren en un pacto de la circuncisión y guarden una ley expresada por ordenanzas por manos de un mediador, que es Moisés, pero la envió por medio de los ángeles. Lleven la idea de justicia y juicio. Entonces, cuando no había ley, Dios ¿cómo declaró justo a Abraham? Porque entendió que Dios es uno, ¿sí? Y que no puede tener la idolatría y que hay que obedecerle. Es semilla. La semilla más grande es entender que Dios es el creador, ¿sí? Y que Él es el que tiene la misericordia y hace pacto con Él. Si usted lo entiende, si usted entiende que Él volverá y que va a dar una gran bendición a las familias de la tierra por la fe que Él tiene, entonces todos estarían esperando esa bendición que va a enviar a través de uno que nace, que sale de Abraham, que es semilla, ¿sí? Abraham, de nuevo, Abraham es la semilla grande. Abraham de allí saldrá mucha semilla y llegarán a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero para que reciban esa bendición, tiene que enviar la ley. Y la ley prepara el camino para que el corazón ya no esté duro, sino que sea como tierra fértil, ¿sí? La semilla se siembra sobre tierra fértil. El Señor habló de 4 tipos de corazones: el que se endurece por la falta del entendimiento, el que es pedregoso y nace, pero tan pronto hay persecución ya no crece, y otro que crece pero en medio de todas las malezas y no puede dar fruto. Y hay uno que es solamente tierra fértil, preparada, abonada, y se siembra y da fruto hasta 100 por 1. Entonces la ley ayuda a ablandar la tierra para prepararla para que pueda sembrar su semilla, que es la vida eterna. Entonces, si Dios hizo esto, tiene que hacerlo de alguna manera que como el hombre, cuando recibe la ley, ahorita se escuda bajo la ley para decir que yo soy bueno o que yo no soy bueno. O sea, que yo le agrado a Dios porque estoy cumpliendo la ley. Una ley añadida después que le dio Dios la promesa y el pacto de la circuncisión a Abraham, que entendió. Entonces, la ley que fue añadida mucho tiempo después no le puede quitar peso o poner más peso a la promesa que ya Dios le había dado a Abraham, que en tus simientes serán benditas, siendo que la ley no había sido dada todavía, sino solamente había un pacto. Cuando Cristo se manifestó, dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino, ahí dice que a cumplirla. Yo les hablé la semana pasada que la ley bien entendida con la sabiduría de Dios, el propósito por la cual Dios envió la ley, si entendemos la mente de Dios, ¿por qué dio la ley? ¿Cuál es el trasfondo? Entonces podemos decir: la ley fue dada para Jesucristo. La ley y los profetas hablaban que el que debería cumplir la ley y los profetas era Cristo. Nosotros debemos cumplirla como, voy a dar un ejemplo, cuando el sol tiene una ley que es administrar la luz, ¿cierto? Y el calor. Y nosotros que recibimos la luz debemos cumplir la ley que Dios dio a través del sol, diciendo: oiga, si da luz y es caliente, ¿me llevan? Nosotros observamos
Que el sol efectivamente da luz, administra la luz y administra el calor también, ¿cierto? Entonces, la forma en cumplirla es reconocerla y la forma de cumplirla es hacerla. La forma en que Dios, o sea, para lo cual dio la ley es para que Cristo la cumpla. ¿Sí? ¿Me están llevando? Estoy diciendo que lo más difícil para el cristianismo, digo yo, es entender la ley, el propósito de la ley y el evangelio. Entonces, si no entendemos el propósito de la ley, ¿cómo por el Espíritu Santo podríamos enseñar de pecado? Llevo varias prédicas enseñando acerca de pecado, pero estoy tratando de acoplar pecado y justicia, porque esto es como hacer crochet, que estoy hablando de pecado y se ve como rojo, pero luego le comienzo a añadir un pedacito de verde, ¿sí? Y se comienza a tejer todo y da una figura que es lo que el Espíritu Santo quiere que conozcamos, a Dios y a Jesucristo, porque ahí es donde está la vida eterna. Pero para entender que el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la vida eterna, entonces debemos entender de pecado, de justicia y de juicio. Entender de pecado, de justicia y de juicio es porque ya nosotros tenemos un corazón circuncidado o entendido. Pero cualquier persona diría que la ley fue dada para que solamente nosotros la cumpliéramos y entonces tener la lente de la ley solamente puesta sobre quién hace lo bueno y lo malo. Por eso dijo, oíste que fue dicho que a los antiguos que no matarás, pero yo digo que cualquiera, y comienza a hablar cosas que no solamente el hombre es incapaz de hacerlo, pero que Cristo sí es capaz de hacerlo. Cuando dijo que yo venía a cumplir la ley, comienza a mostrar cómo cumple la ley desde su interior. Él, porque Él viene a cumplir la ley. O sea que no solamente viene a cumplirla, sino a que la ley, si alguna persona pretendía justificarse delante de Dios, con la ley de Jesucristo queda completamente descalificado, porque Él está mostrando su sentir, que Él no miraba a una mujer para codiciarla, ¿sí? Y que si yo no veo a Jesucristo, y si yo uso la ley para juzgar a otro, mejor sáquese los ojos. Si yo uso mi mano para señalar a otro, mejor córtese la mano. ¿Me están llevando? Porque Él vino a cumplir la ley. Y si yo quiero cumplir la ley, yo no soy el que juzga, sino Dios es el que juzga, Dios es el que ve. Yo debo mirarme y señalarme. Pero si yo señalo a otro, ¿sabe que mejor córtese la mano? Que mejor es entrarse en la mano que con dos manos ir al infierno, señalando al uno al otro. O teniendo dos ojos ser lanzado al infierno. Mejor sáquese los ojos y diga que no he visto nada. No tanto que usted no vea mujeres u hombres, ¿me lleva? Porque uno ve. No, yo tengo en mis ojos los ojos del concepto de la belleza y la hermosura. Y yo puedo decir que esta mujer es hermosa, pero eso me lleva a que yo la desee o que no necesariamente. Pero si llegara a hacerlo, hay alguien por encima que ni siquiera deseaba eso. ¿Quién es? Jesucristo. El único que no señalaba a nadie. El único que aunque veía se quedaba callado. ¿Sí? Muchas personas querrán quitarse los ojos para no ver, pero no quita la naturaleza del deseo. Muchos podrán decir, no, Señor, entonces voy a ¿cómo es que se dice? A hacerme eunuco. Y esos son los eunucos, pero no quita el deseo. Porque lo que Cristo viene a hacer es a perfeccionar la ley, a darle un mejor sentido a la ley, para que viéndolo a la ley, uno dice, oiga, el sol no solamente alumbra, sino que también quema. No, es que llegar a la altura de Cristo, no, ¿quién puede llegar allá? Mejor me voy por vencido. Pero, ¿sabe que Jeremías capítulo 9? Jeremías capítulo 9 habla de algo. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar,
el que se hubiese de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, porque yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué se debe alabar alguien? En conocer a Dios solamente. Yo digo, si yo conozco a Dios, ay Padre, yo te doy gracias por poderte conocer. Pero yo no puedo conocer a Dios si no entiendo justicia, o sea, pecado, justicia y juicio. Porque estas cosas quiero. Dice, yo quiero que conozcan que yo hago misericordia, que también hago juicio y que también hago justicia en la tierra. Eso es conocer a Dios. Cuando nosotros, si nos envió el Espíritu Santo, es para que nosotros pudiéramos entender acerca de pecado, de justicia y de juicio, porque eso es lo que Dios quiere. Así que cuando Cristo vino para enseñar misericordia, justicia y juicio, es decir, enseñó acerca de pecado, de justicia y de juicio, porque a eso lo envió Dios. Pero no envió a Dios a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Lo que pasa es que la forma en que Dios escogió salvar al mundo es lo que no cabe en la cabeza de los que tienen la ley o de los que están lejos de la ley. Entonces dijo así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moráis en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda casa de Israel es incircuncisa de corazón. Va a castigar a los unos y a los otros porque los dos son incircuncisos de corazón. Ahora, si estamos hablando de la circuncisión que Dios hizo con Abraham, digo que no estoy hablando de la circuncisión, sino de justicia, de pecado y justicia, ¿sí? Pero tengo que hablar de la circuncisión porque aquí está diciendo que en qué se debe alabar uno si no es en el conocimiento de Dios y que Él hace misericordia, justicia y juicio, ¿cierto? Nosotros debemos conocer eso de Dios, es muy importante, y el Espíritu Santo nos ayuda, y en Jesucristo deberíamos verlo. Entonces, si nosotros vamos a ver eso, ¿por qué Cristo está diciendo que yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino que no vine a abrogarlos, sino que vine a cumplirlos? Vine a cumplir, porque toda la ley y los profetas hablaban de Él para que conociéramos a Dios, que Él es misericordioso, que Él es justo y que hace justicia. ¿Sí me llevan? Así que la única persona que podía gloriarse de conocerlo es el que le conoce, que es Jesucristo, que dijo: yo conozco a Dios. Si dijera que no le conozco, mentiría como ustedes, pero le conozco, porque conoce que Dios es misericordioso, que hace justicia y que hace juicio, y que un día va a castigar. ¿Y cómo va a castigar Dios a los unos y a los otros? ¿Cierto? Primera de Corintios capítulo 1, y yo veo a veces a gente castigada, pero no puedo decir nada. No puedo decir nada. Me toca solamente decirles. Ustedes lean de tarea todo Primera de Corintios. Yo voy a leer solamente desde el 18. Recuerden cuando les dije ahorita la exhortación de la importancia que el apóstol Pablo haya estado encarcelado. Y les digo una cosa: los judíos que están creyendo en Jesucristo, ¿saben por quién están creyendo? ¿Ustedes creen que están creyendo por Pablo? Están creyendo por Mateo. O sea, ellos dicen: mire, nosotros creemos en Jesucristo, pero como lo escribe Mateo, ninguno más, ni Pablo, ninguno, no, solo porque yo entiendo, ellos creen que Cristo está diciendo que no viene a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Y que cualquiera que no los cumpla, le pasará esto. Entonces quiere decir que ellos no entendieron tampoco. Entonces llegó el castigo para ellos, que teniendo la ley no lo conocieron, y llegó el castigo para los otros, que no tienen sabiduría.
Entonces, Dios, ¿qué hizo? Para castigar a los unos y a los otros. Versículo 18 del 1 Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, ellos mataron a Cristo por decir ser quien verdaderamente es. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Quiere decir que toda la Biblia estaba escrita para que nosotros conociéramos al Hijo de Dios, o que conociéramos a Dios a través de su Hijo, y que si íbamos a conocerlo a través del Hijo, tendría que ser de la misma sangre, también tenía que ser eterno, y también tenía que ser misericordioso y hacer justicia y juicio. Porque algún día después que pase todo esto, se cumplirá el Salmo 2, que es el que acabamos de leer, que nosotros estamos diciendo, que Cristo está diciendo: si usted enseña bien, porque pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, ni una tilde ni una jota pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Y cualquiera que enseñe y haga conforme a nuestros mandamientos más pequeños, y que no lo haga, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Si no lo hace ni lo enseña. Pero si lo hace y lo enseña, esos mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero añadió, primero dijo que si quiere ser grande o pequeño en el reino de los cielos. 2 veces dijo: ¿quiere ser grande en el reino de los cielos? Enséñelos y hágalos. ¿Quiere ser el más pequeño en el reino de los cielos? Que no los enseñe y los haga. Pero yo les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ellos piensan que si ustedes no cumplen la ley, no pueden entrar en el reino de Dios, o en el reino de los cielos. Es decir, la misma palabra fue tropezadero para ellos, pero nosotros tenemos que entender que la justicia nuestra debe ser mayor que la de ellos, no en que la debamos hacer interpretando, ¿por qué persiguieron a Pablo? Porque él entendió bien el propósito de la ley, y por eso les digo como tarea: lean Romanos, Gálatas. Muchos que han recibido la gracia y vuelven nuevamente a ser que quieren ser hasta circuncidados, porque está en aumento los que dicen ser mesiánicos, pero que creen solamente en el libro de Mateo. Les estoy anunciando que mucho cuidado, porque no conocen de pecado, de justicia y de juicio, porque no conocen a Dios y a Jesucristo, pero dice que son mesiánicos, pero que hay que volver a la ley. Entonces Gálatas les va a ayudar, el libro de Gálatas. ¿Sí? Pero si no, entonces ahorita los primeros de Corintios, siendo gentiles, vamos a entender un poquito más acerca de qué es pecado y cómo Dios usó la ley para llevar a Cristo a la cruz, para que Él fuera salvación nuestra. Ellos dicen: nosotros no necesitamos Salvador. Nunca estábamos esperando que nuestro Salvador o nuestro Mesías muriera o tomara mi pecado. Ellos no creen, ni lo esperan, ni lo necesitan. Según ellos cumplen la ley, y al cumplir la ley ya son descendientes por naturaleza para recibir la bendición de Abraham. Pero si quieren creer en Jesucristo, ellos quieren creer por el libro de Mateo solamente. Dicho esto, les estoy diciendo de 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 18. Entonces dice: ¿cómo castigar? ¿Cierto? ¿Cómo va a castigar según Jeremías? Pues escrito está, versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A los creyentes, y el padre de la fe de los creyentes, ¿quién es? Abraham, porque dice que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. O sea que la semilla de Abraham es el que le cree a Dios. Por eso el Señor les dijo: si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. ¿Sí? Harían las obras de Abraham, pero ustedes no las están haciendo. ¿Cuál es la obra de Abraham? Obedecer, oír y obedecer. Entonces dice que Dios va a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿se acuerdan? Danos una señal, danos una señal.
Y nosotros, los que no somos judíos, los griegos, siempre estamos buscando inteligencia, que eso entre por el cerebro. Pero ¿cómo es que van a hacer? Pero es que no entra. Eso no entra, la palabra no entra. Obviamente hay que escucharla, ¿sí? Pero no entra a mi cerebro. Y por eso está orando por las personas que tienen problemas de oídos. Porque que el Señor use esta palabra para dar sanidad completa a los que tienen problemas de oído, para que también pueda entender el oído espiritual, que es donde ajusta a Dios la verdad. Porque muchos oyen con los oídos de este mundo, pero dentro de media hora ya no se acuerdan de nada. Pero el que oye con los oídos espirituales dice amén porque entró, y cuando dice amén, esto es verdad, esto... Cuando dice amén es porque entró. Hay gente que ni siquiera dice amén porque entiendo que solamente entró en la razón. Y ahí en la razón, si no entendió, le pasa lo del que se sembró en el camino. Y como no entendió, vino las águilas y los animales y se llevaron la semilla. Porque como no entiende, se queda ahí puesta. Entonces aprovecha el enemigo y se lleva la semilla que va a ser sembrada. Y la semilla debería ser oír y obedecer, pero no puede obedecer porque no la entiende. Eso es un castigo. Yo cuando veo a una persona que no entiende, digo, ¿será que está castigado? Pero no puedo decir nada. O porque a veces uno ve que, sí, pero es pura emoción. Y al ratico viene cualquier cosa, persigue la paz y ya, se lo olvidó. O a veces porque tiene tanto afán y tanta ansiedad del mundo, la semilla no puede producir. Sí nació, sí creció, pero tiene tanto afán y ansiedad de este mundo que no da frutas. Pero los que preparan su corazón, los que se preparan con el ayuno, con la oración, con el entendimiento, si quieren escuchar la palabra, usted antes del culto, lea. Si ustedes quieren, yo inclusive les escribo un WhatsApp. Lean entonces esa cita bíblica por lo menos. Y piensen de qué se va y usted prepare su corazón para que usted pueda entender. Porque si no, si usted no entiende, es que Dios enloqueció la sabiduría. Si usted pretende recibir la palabra con la sabiduría de este mundo, no va a entender. Las prédicas que son espirituales no se pueden entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Luego lo dice el capítulo 2 de 1 Corintios. Usted lea de tarea eso. En el capítulo 2 dice que no se puede recibir la palabra con la sabiduría humana, sino que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y si yo necesito hacer cosas, decir cosas humanas para que pueda acomodar algo espiritual, algo que usted ve, a algo espiritual que Dios le dé el oído para oír y entender, para que pueda conocer a Dios. Y si no, yo pienso que estará bajo castigo. Usted no, porque no tiene corazón preparado, no hay tierra fértil para producir, que escucha y obedece. Uno dice, ¿por qué escucha y no obedece? Pues porque no entiende, o porque está rebelde, o porque está bajo castigo, digo yo. Dice versículo 21 nuevamente, pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso cuando yo no entiendo ese pastor, yo no sé qué es lo que habla, claro, está acostumbrado a oír cosas humanas, cosas de la carne que son fáciles de entender. A ver si uno entiende una novela, una película, porque es humano. Pero las cosas espirituales que se ven mucho más allá, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Cómo así que la justicia de Dios es un don? Sí, la justicia de Dios es un don. La fe es un don, pero la justicia de Dios es el don que por medio de la fe llega a nosotros. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles locura. No, eso es una locura, ¿qué vamos? ¿Sí? Eso está loco. Mire que los domingos se va, es que para la iglesia, ¿cómo se le ocurre? En vez de ir a hacer una procesión de Semana Santa y ahí se acabó, vaya a misa y eso es cumplimiento, o sea, cumplimiento, pero verdaderamente no. Por eso digo que esto no es una misa de cumplimiento, eso no es una ceremonia para que usted cumpla. Es que usted tiene una cita con la persona que lo amó en la cruz y lo va a amar hasta el final, siempre y cuando usted permanezca en su palabra. Él dijo, si me ama, permanezca en la palabra. Así me manifiesta usted que me ama, permanezca en mis mandamientos. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, pueden haber hombres sabios, pero ¿sabe una cosa?
Lo que mucha gente dice, oiga, Dios es insensato, ¿cómo va a dejar morir a su hijo? Es que yo no puedo creer que Dios mande a su hijo a morir. Pues sí le parece insensato, pero es sabiduría de Dios. Porque está destruyendo y castigando a los que quieren que Dios obre de acuerdo a como a usted se le gustaría o como a ellos les gustaría, pero Dios no obra según a usted le gustaría, sino según la sabiduría de Dios. Por eso se enloquece. Una persona se enloquece en la sabiduría y luego no encuentra a Dios. Mientras que para muchos nosotros somos locos, es porque tenemos la sabiduría de Dios. Aquí lo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. ¿Qué es lo débil de Dios? El Hijo se debilitó. Cuando dice que el verbo se hizo carne, quiere decir que se hizo débil. Él llegó a rebajarse tanto hasta la condición de un hombre que se arrodilló y dijo: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a que pueda librarle, fue oído a causa de su temor reverente. Porque lo débil de Dios, cuando Dios mostró su debilidad, ¿qué es lo débil de Dios? La misericordia. ¿Sabe que hay gente que no es misericordiosa? No muestra misericordia. No pueden debilitarse, sino que tienen un corazón duro, arrogante. Pero no pueden debilitarse y decir: perdóname, yo soy un pecador, perdóname. Muestren debilidad ante Dios, porque el poder de Dios se perfecciona es cuando yo digo soy débil. Cuando muestro mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Cuando usted confiesa que usted es un pecador, entonces Dios, que envió a Jesucristo, que es sabiduría de Dios, puede perfeccionar en usted una obra. Pero lo débil de Dios, lo más débil de Dios, cuando Dios se debilita para mostrar su amor, es más fuerte que lo de los hombres. Porque la forma de expresar amor de los hombres es diferente a nuestra forma de expresar amor. Mire, yo voy a dar un ejemplo. Usted tiene hijos. Usted se da cuenta cuando aman a su hijo, ¿sí? Entonces, si maltratan a su hijo, es como si lo maltrataran a usted. Ahora piense, si Dios está viendo cómo hablan de su hijo, ¿qué piensa usted del Hijo de Dios? Entonces uno dice: no conoce a Dios, porque si conociera a Dios, conocería a Jesucristo. Si conoce a Jesucristo, la forma de llegar al corazón del Padre es a través del Hijo. Usted quiere conquistar al Padre, pues tiene que mirar cómo trata al Hijo, o entiende al Hijo, porque usted, entendiendo lo que el Hijo hizo, puede llegar al corazón del Padre. Entonces puede entender al Padre. Y la vida eterna está en conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él envió. Pero la falta de ese conocimiento, de conocer a Dios, que Él es misericordioso, justo y que hace justicia, es lo que hace que las personas estén como enloquecidas, como castigadas, que no pueden encontrar a Dios, que no pueden encontrar la vida eterna, que no tienen paz para con Dios, que no han renacido, que no tienen amor de Dios, que la luz no les alumbra, que algún día va a decir: no te conozco, sal fuera de acá. Pero dice, porque pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muy sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es necio, ¿me comprenden? Lo necio, ¿qué es lo necio de Dios? Hacerlo así, de esta manera. Ay, Dios sí es necio, ¿no? Pues sí. Parece una necedad de Dios hacer que su Hijo muera en la cruz y nosotros convencerlos y persuadirlos que la sangre es la hija, que Él nació fue de una mujer virgen, que es que Dios, ay, ¿por qué no dejó más bien a los inteligentes eso, Señor? ¿Cierto? Así estaría feliz Moisés de decir: Señor, yo no tengo capacidad de hablar. Vaya. Jeremías: yo soy muy niño. Vaya. Todo usted, vaya. Señor, yo no soy capaz, yo soy muy callado. Yo era conocido en mi familia como el más callado. Y cuando recibí la gracia, todo el mundo decía: ay, usted parece está desconocido. Es que usted nunca lo ha escuchado uno ni hablar. Y ahorita parece que no lo para nadie. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Si el que habla en mí no soy yo, sino él, que quiere defender la justicia de Dios, que a mí me ha sido concedida. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogidos para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo, lo que el mundo piensa necio, Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo vil y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿De quién está hablando?
de Jesucristo. Escogió al que desecharon, escogió al que le trataban como vil, escogió al que verdaderamente nadie escuchaba, no parecía, no había parecer en él, no había hermosura. Él escogió del mundo, cuando dijo, este es mi hijo amado, escogió él. Lo necio del mundo. Todo el mundo, hasta Pablo, hasta los apóstoles decían, Señor, pero quieres ir allá, te quieren matar. Ay, Señor, esa cosa no te parece. Que yo voy para allá. Está siendo necio, ¿no, hermano? ¿Pero por qué quiere que lo van a matar? Parecía que Cristo fuera necio. No, es que Él escogió, entre comillas, lo que parecía necio, porque no hay otra manera de salvar al hombre, sino derramando su sangre en la cruz del Calvario, la sangre que es pura, que es eterna, que viene de Dios para darnos salvación y vida. Entonces, ¿qué hacemos bajo la ley? ¿Qué hacemos bajo la ley? Ahorita miramos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió de Dios para, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Imagínate, que nosotros lleguemos a entender, a ver y a experimentar que estamos en Cristo. ¿Usted se imagina cuántas vueltas le ha dado a usted la cabeza como a mí para entender que estoy en Cristo? Es que el día que yo supe que estaba en Cristo, parece que me volvió loco. Me desperté temprano, desperté a mi esposa. Oye, es que mira, es que estamos en Cristo, es que yo no. Yo pensando, ¿no? Ay, pero Señor, yo quedo aquí rindiendo culto en una sala. ¿Te acuerdas? ¿Cómo vamos a estar nosotros en una sala aquí? No, Señor, yo me voy para una iglesia. ¿Yo qué hago? Digo delante de Dios que lloraba. ¿Por qué estoy rindiendo culto a través de un televisor? Pero sin embargo la palabra me atraía y yo no sabía qué hacer. No sabía. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Porque una vez eso llega a su corazón, eso estalla, como cuando echan pólvora y es como una bomba espiritual dentro que ilumina y me parece bella, y disfruto tanto esa explosión de saber que por Él estoy yo en Cristo. Siendo que ya había sido bautizado, siendo que yo ya había creído en Jesucristo, pero creer que estoy en Él es una maravilla de Dios. Por eso se necesita tanto que se cumpla toda justicia de Dios, que nos conviene que se cumpla toda justicia de Dios. Cuando uno nace de nuevo verdaderamente del agua y del Espíritu, cuando uno verdaderamente entiende el propósito de la ley, el plan de Dios en cuanto a la ley, y cuando ya usted coge la ley, usted ha visto esos juegos que se vuelven como una baba, como cuando hacen gelatina patevaca, que si no la coge rápido y si la coge y la bota, y si no la bota rápido se le escurre, y uno ve jugando a esa gente gelatina patevaca. Así es la ley. Uno no sabe por dónde cogerla. Y si uno no entiende el propósito de la ley, eso me hace dar vueltas en la cabeza. Y usted no va a ser libre así como la persona no puede quitar la melcocha de la mano y esa jalea dándole vueltas, uno se empegota más. Entre más vueltas le da la ley, más se pega. Pero una vez usted entiende el propósito de la ley, entonces dice, esto es gelatina patevaca. Es decir, yo no estoy jugando aquí con esto. No. Gálatas capítulo 3. Yo le dije ahorita a mi familia, oye, antes de comenzar el culto, lean Gálatas capítulo 3. Sería muy bueno para que pueda comprender. Porque si nosotros vamos a enseñar de pecado, de justicia y de juicio, debemos entender por qué Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Y si usted no lo hace y no enseña, será llamado pequeño. Pero si los hace y los enseña, será llamado grande. Pero la única forma en que vuestra justicia sea mayor que a los escribas y fariseos es que entiendan la ley y el propósito de la ley. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entra. Por eso yo le preguntaba, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Hace años, cuando nosotros comenzamos a llevar la vida de fe con mi familia, hacíamos una pregunta que nos enseñaban con una enseñanza que era como prefabricado, ¿no? Para poder inducir a la gente a que aceptara a Cristo sin haber nacido de nuevo y sin entender qué es pecado. Pero nos hacían hacerle una pregunta a la gente. Oye, si tú murieras hoy, ¿irías al reino de los cielos? ¿Despertarías en el cielo? Y así a mucha gente, bueno,
íbamos a una cosa que se llama la ciclovía y llevábamos unos termados de agua con ¿cómo? Con un refresco. Y claro, la gente en ciclovía sudando. ¿Le provoca un vasito con agua? Sí, ay, gracias, muy amable. Ay, mientras que usted toma el vasito con agua, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, pues ya con el vaso de agua, ¿cómo decir que no? Le tocaba aceptar. Oye, si usted muriera hoy, ¿iría al reino de los cielos? Y todo el mundo quedaba como perplejo, ¿no? Como que, bueno, pues sí, ¿por qué? No, pues porque yo pienso que he sido bueno. Otros, no, yo he sido muy malo. No, usted me permite orar por usted, y de pronto le predicaba uno a Jesucristo y y alcanzábamos a predicar. Para mí fue un buen entrenamiento en la ley, porque solamente enseñaba que somos pecadores, pero nunca enseñaba, y no se me había enseñado, porque no entendía tampoco que yo soy espíritu y que tengo un pecado original, que es el pecado de estar muerto espiritualmente, que yo puedo recibir el perdón de los pecados, ¿sí? Pero vuelve, la persona cae, y muchos de ellos que se han bautizado para el perdón de los pecados, por eso les dije la semana pasada el bautismo, de la importancia del bautismo, recaen y finalmente terminan saliendo de la iglesia. Y como en mis 25 años de servicio al Señor, de crecimiento espiritual, he entendido mejor la ley. Quiero que ustedes estén mejor preparados para que el Espíritu del Padre les defienda su fe y ayuden a otros a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. De lo contrario, les pasará lo que he visto pasar en muchas personas, que están un tiempo y luego no los vuelve a ver uno en la iglesia, hasta pastores que luego terminan viviendo para la carne. Entonces les aconsejo leer el capítulo 3 también. Y desde el capítulo 3 yo solamente voy a leer un pedacito, porque si Cristo dice, porque si decimos nosotros que Cristo vino a cumplir la ley, tenemos que entender por qué vino a cumplir la ley, ¿cierto? Dice, capítulo 3, versículo, solamente voy a leer el 11, un momentico, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo vivirá por la ley por la fe, porque justo vivirá por la ley. El justo vivirá por la ley de la fe. Más bien, el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces el justo vivirá por la ley. Amén. El justo vivirá por la fe. Entonces vamos a ver la diferencia entre la fe y la ley, ¿sí? Deuteronomio capítulo, vamos a ver si es 21. Deuteronomio 21, sí. Vamos a dar solamente un ejemplito, a ver si quiere permanecer en la ley. Si alguno tuviera un hijo contumaz, versículo 18, 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Cómo les parece? Duro, ¿no? No, es que y todos los hijos comienzan a caminar rectamente, pero los papás así lo quisieran. ¿Qué era más importante para los padres? La ley la enseñaban los padres. La ley: no robe, no mate, no adultere. ¿Quién enseñaba eso? Que Dios se lo dio a Moisés por medio de los ángeles, ¿sí? Pero el papá y la mamá enseñaban en su casa. No es que en la casa es donde se enseña eso no lo enseña la iglesia. Yo no puedo ponerme a enseñar que no robe, que no adultere. ¿Para qué enseño yo eso aquí en la prédica? Eso era de la ley. Ahora, yo digo que como ya no estamos bajo la ley, ¿puede hacerlo? No, señor.
La ley es buena, es justa y es santa. Pero por medio de la ley nadie se justifica ante Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y por medio de la ley es el conocimiento de Cristo. Vuelvo y digo, usted puede ver el sol que bota luz, que da luz y da calor, ¿cierto? Es Jesucristo. Usted solamente recibe la luz y usted puede decir, sí veo que es, sí veo, sí, lo siento. Así que cuando usted ve al justo, usted debe ver a Jesucristo como el justo que cumple la ley. ¿Sí? Él es el que cumple la ley y tiene el poder de dar justicia, juicio y tener misericordia. Eso es lo que emana Él. ¿Sí? Él siendo luz. Entonces emana justicia, juicio, pero misericordia quiero y no sacrificios. Ok. Entonces dice, si alguno 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgáis en un madero, ¿de quién está hablando? De Yeshua. Ok. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da para heredad. Cualquiera que haga alguna cosa digna de muerte, comenzando, si mata, lo mata, ¿se acuerdan, no? Todo lo que es digno de muerte, todo lo que el Antiguo Testamento era digno de muerte. Y Cristo le dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de homicidio. Ay, hermano, usted no ha matado a nadie, pero no se ha enojado con nadie. Ah, bueno. Y dice que no cometerás adulterio. No, Señor, yo nunca he cometido adulterio. Sí, pero no ha mirado a otra mujer. Ya quedó descalificado. Entiendan que cuando Cristo dijo eso, lo que sigue después del capítulo 5, de lo que acabamos de leer para la prédica, desde el 21 en adelante, el diagnóstico de la ley es que dice, usted por fuera se puede ver bonito, pero por dentro tiene la esencia y la ciencia del bien y del mal. Está en usted. Usted necesita un Salvador. Nosotros necesitamos que nuestra justicia sea mayor. O sea, que alguien mayor que nosotros, por quien Dios nos puede hacer justicia. ¿Me llevan? Por eso la justicia de Dios es un don. La justicia de Dios no es que Dios me va a hacer justicia porque sí, sino que aquí está diciendo que cualquier persona que hiciera algo digno de muerte, entonces será colgado en el madero. Cristo fue llevado al madero. Gálatas, nuevamente, Gálatas capítulo 3. Les dije que leyeran Gálatas de tarea, pero vamos a ponerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Sí o no? Nadie se puede justificar por la ley diciendo que yo soy. Porque el justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá, no por la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces vivían porque las hacían, pero como uno sabe que no la puede hacer, Cristo perfeccionó la ley. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ya? ¿Están tejiendo? Cristo nos liberó de esa maldición por no obedecer a los padres, entre comillas, aunque nosotros no somos judíos ni nacidos de allá ni recibimos esa ley, pero entendemos que somos pecadores y que todos estaríamos dignos de muerte. Cristo nos redimió, nos compró, pagó. Redimir quiere decir pagó por la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, lo acabamos de leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Conecte con Abraham, pase por la ley, solamente haciendo, es necesario que se cumpla toda justicia. Usted tiene promesa de poder recibir bendición, aunque tenemos el pecado de muerte por la desobediencia. Pasamos por Abraham, que obedeció, y por obedecer la ley, se llamó el progenitor de los que oyen y obedecen. Pero para obedecer hay que entender que también tiene que obedecer la ley y ver al justo, que es el que hace justicia, que es justo y santo, y que nosotros somos salvos por él. Y si nosotros creemos en él, entonces Dios nos justifica gratuitamente por gracia,
Porque Cristo es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que Cristo es la justicia de Dios? Leamos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la promesa que Dios le dio a la simiente de Abraham es Cristo. En ti, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Solamente que pasen por la ley, entiendan que tú eres el que cumple la ley, que tú eres perfecto y santo y ellos son pecadores, necesitan Salvador. Entonces Él paga la deuda derramando su sangre, pagando la deuda, cancelando el pecado de muerte, que le dijo que si comes morirás, ¿cierto? Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Como está muerto, entonces el hombre está alejado de Dios y para acercarse a Dios usó a Abraham. Hijo, escucha y obedece. Bueno, obedece. Y usted va a ser el papá de todos los que obedecen. Voy a enviar la ley para que todos confiesen que tú eres el justo y que ellos son pecadores, para cuando venga la ley, ellos sean redimidos de esa maldición de la ley y puedan llegar a recibir la promesa del Espíritu estando en ti para que sean benditas todas las familias de la tierra. Estoy saltando el charco de piedra en piedra. Estoy saltando la Biblia, ¿sí? Dios no lo envió, sino que envió a Jesucristo, que es la simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, no la abroga. ¿Te acuerdas que dijo no la abroga, ni la invalida, ni invalida la promesa? Cristo dijo, yo no vine a abrogar, sino a cumplir la ley y los profetas, porque Dios se ha prometido que en tus simientes serán benditas. Él dijo, yo no vine a abrogar, sino a cumplir la ley, a que me vean que yo soy el justo y ustedes son pecadores. Van a recibir la bendición en mí, estando en mí van a recibir gran bendición. Déjenme, yo pago por ustedes. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a que fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes que creemos como Abraham, que oye, cree y obedece. Solamente por creer y obedecer. Crea que usted es un pecador, pero que Él es santo y que Él derramó su sangre para que hiciera un pacto que nosotros entendemos que Él es justicia de Dios. Dios nos va a hacer justicia. ¿Cómo va a hacer justicia? Por medio de su Hijo, ¿sí? Entonces, ¿quién es la justicia de Dios? Jesús es la justicia. Así que cuando nosotros recibimos la justicia de Dios es porque nos permite aceptar lo que Cristo hizo. ¿Me están llevando? Bueno, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 21. Añadiendo acerca de la ley, entendiendo ya la ley, el propósito de la ley, que el propósito de la ley es conocimiento del pecado. Conocimiento de nosotros como pecadores y conociendo al que no tiene pecado. ¿Sí? Por eso dijo, yo soy la luz del mundo, vuelvo y digo. Pero aparte de la ley, ¿se ha manifestado qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que yo no vine a invalidar la ley ni los profetas, sino que yo voy a hacer la justicia de Dios para ustedes. ¿Sí? Así que la salvación es justicia de Dios. Así que Cristo es justicia de Dios. Así que si nuestra justicia no fuera la de Cristo, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Me están llevando? Si Cristo no cumpliera con toda esa demanda de la ley externa e interna, no podíamos entrar al reino de los cielos. Por eso Cristo es justicia de Dios. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Dice, sigue ahí. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es lo que vamos a hacer memoria ahora, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo a Jesucristo. Entonces diga Jesucristo. Todo donde dice justicia, ponga Jesucristo. ¿Sí? Todo. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado Jesucristo de Dios, testificado por la ley de los profetas. Jesucristo de Dios, o salvación de Dios, por medio de la fe en Yeshua, o sea, en su nombre, para todos los que crean en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar a Jesucristo a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo a Jesucristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Ahora sí entienden más claramente el propósito de la ley. Ahora sí entienden que Cristo es justicia de Dios y que dijo que si la justicia vuestra no fuere mayor, o sea, si yo no cumpliera la ley más que los fariseos, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora sí comprenden eso que él dijo. Oremos y tomemos Santa Cena. Dios y Padre, te damos gracias porque enviaste a Jesucristo, que es justicia para nosotros, tu justicia, testificada por la ley y los profetas. Así que nosotros recibimos la justicia de Dios porque hemos creído el testimonio que tú habías dado acerca de tu Santo Hijo Jesucristo, del cual hablaba Moisés en toda la ley, como también los profetas. Ayúdanos para que nosotros no pretendamos ser justificados por las obras de la ley o por nuestra conducta, sino que nosotros entendemos que nuestra justicia verdaderamente es Jesucristo, que tú nos has hecho justicia no tomándonos en cuenta los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo a Jesucristo, que es justicia tuya, redención tuya. Ayúdanos para que nosotros, mostrando nuestra debilidad, veamos que en tu debilidad, que es la misericordia, nos has dado salvación y vida eterna. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo en la semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en la carne, a fin que nosotros vivamos para ti. Bendice a cada uno de los hermanos, a quienes tu palabra ha llegado a su espíritu, para que sea sembrada como una semilla que da fruto hasta 100 por 1. Bendícelos, por favor, para que esta semilla dé fruto hasta 100 por 1, enseñando al mundo de pecado, por cuanto no creen en ti, de justicia, por cuanto fuiste al Padre y no te vemos más, y en cuanto a juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Te damos gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento y porque tu gozo se ha cumplido en nuestro espíritu. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, y la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han recibido el don de la justicia de nuestro Dios, para que por el Espíritu Santo podamos convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén.